y hemos invitado al doctor Luis Álvarez, que está en el equipo HMI Toledo, para hablar de las enfermedades que pueden afectar a nuestros riñones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Yo voy a beber un trago de agua siempre que vienes, sabes que intento beber más agua. Pues para dar ejemplo. Mientras bebes agua, que es muy importante, por lo menos, ya no digo 1,5, 1 litro al día. Pero es importante también, ahora que vamos a hablar del riñón, intentar saber diferenciar entre, por ejemplo, nefrología y urología. Que los dos tienen que ver con el riñón, pero hay que diferenciarlos, ¿verdad? Siempre es un tema que provoca confusión en los pacientes. El nefrólogo se dedica sobre todo a cómo funciona el riñón. Yo siempre digo, el riñón es como si fuese una fábrica o un edificio, el nefrólogo se encarga de cómo funciona ese edificio y nosotros nos encargamos de lo que le pasa al edificio. Somos como los de mantenimiento. Y alicatar el baño, por ejemplo. Eso es. Sí, es decir, que los urólogos tenéis mucho trabajo porque, claro, el mantenimiento siempre es... Eso siempre hay es que estar complicado. pendiente. Eso es. Entonces, pues hoy vamos a hacer ese chequeo de nuestros riñones, por eso el teléfono está abierto para que ustedes llamen y pregunten. Los riñones a veces son los grandes olvidados, de hecho mucha gente nace sin un riñón y no se entera hasta que incluso en la edad adulta le hacen una ecografía por otras circunstancias y dicen, uy va, usted solamente tiene un riñón. Pero cuando un riñón deja de funcionar o los riñones pierden su función, pues podemos tener un problema muy grave, doctor. Bueno, lo de la genesia renal es un problema no relativamente frecuente, pero hay mucha gente que efectivamente se entera en la edad adulta de que solo tiene un riñón, no pasa nada. El único problema es que es un órgano duplo, tenemos dos, siempre lo que le pase a uno lo puede compensar el otro, si solo tenemos uno, pues ya habrá que andar con más cuidado. Se reducen. Efectivamente. Bueno, si le parece, yo creo que es importante tratar, yo creo que hay 3 patologías muy diferenciadas, ¿no?, que trata la urología directamente relacionadas con el riñón, como pueden ser las piedras del riñón, lo que llaman ustedes litiasis renal, correcto, infecciones renales y tumores renales. Sí, más o menos las 4 patologías que puede padecer el riñón se engloban en ese marco. La más frecuente de todas, y en esta comunidad autónoma más todavía, junto con Castilla y León también, que tiene ¿Por qué tenemos más posibilidad de tener piedras en el riñón los castellano-manchegos? Bueno, sobre todo tiene mucha agrupación familiar. Cuando hay padres o hermanos que tienen litiasis es más frecuente que nosotros podamos formar piedras. Entonces es bastante frecuente en esta comunidad la aparición de cólicos, el clima tampoco ayuda, es un clima muy seco. ¿Le tenemos más? Bueno, sí, al final si no nos hidratamos como debemos, al final el riñón entra en un estado de perder la mínima agua posible para compensar el clima tan extremo que tenemos. Cuando decimos hidratarse, entendemos que es siempre agua. Bueno, es agua y pueden ser más cosas que agua, ¿no? Claro, además tú, doctor Álvarez, el teléfono, insisto, está abierto para que ustedes pregunten, nos cuenten síntomas, porque a lo mejor ustedes llevan un tiempo con un síntoma y no saben exactamente de qué puede ser y a lo mejor tiene que estar relacionado con su riñón. La última vez que estuvimos hablando nos dijo que sí, que hay que beber agua, pero que tampoco nos tenemos que hinchar a beber agua. No, que tal mal es una cosa como la otra. 1,5 litros suficiente, 1,5 litros de agua. No solo el agua tiene agua, los alimentos también tienen gran cantidad de agua y hay gente que le gustan las infusiones, que le gusta una cerveza de vez en cuando, todo eso son líquidos. Si yo decía esto porque, bueno, cuando he dicho en Castellana especialmente hay más afectados, etcétera, etcétera, yo siempre he asociado, ya he tenido algún problema de riñón, he asociado mis problemas de riñón con productos lácteos o derivados de los lácteos. No sé si tiene algo que ver. Vamos a ver, es raro que una persona ingiera tanto calcio como para que ese sea su problema de la formación de litiasis. Las piedras tienen muchos componentes, uno de ellos es el calcio. Y es raro que una persona tome tanto calcio como para que aumente la excreción de calcio y eso sea el problema de la formación. ¿Y por qué se forman, doctor Álvarez? ¿Por qué empiezan a aparecer piedras en el riñón? Que también incluso pueden aparecer en los niños. Sí, claro. En los niños si aparecen suele haber un trastorno anatómico, suele haber un problema anatómico, ya sea en el riñón, en el urétero, en la vejiga, que favorece la formación de piedras, que hace que esos riñones o esa vejiga no eliminen bien la orina y acaben formando piedras. Suele ser trastornos congénitos anatómicos del niño. Las piedras de calcio se pueden formar por muchas cosas, puede haber mayor excreción de calcio en la orina, pero una de las que pasan y que hay que descartar es que tenemos unas glándulas justo rodeando el tiroides, que se llaman paratiroides, que pueden
fabricar la hormona paratiroidea en exceso, y esa hormona es la encargada de la gestión del calcio en el cuerpo, para que me entiendan, y puede estar aumentando la excreción del calcio por los riñones porque esa hormona está demasiado elevada. Ah, y eso podría ser una de las causas. ¿Qué síntomas vamos a tener, doctor, para saber que tenemos piedras en el riñón? Normalmente, si las piedras son en el riñón, no dan prácticamente ningún síntoma. Pueden dar O sea, que vivimos con nuestras piedras y vamos con ellas tan contentos. Efectivamente, pueden dar alguna molestia, pueden dar ocasionales sangrados si se mueven. El problema es cuando pasan del riñón al uréter, que es cuando provocan el famoso cólico renal, que eso sí que ya es mucho más doloroso, puede tener fiebre, sangrados. ¿Y la molestia dónde es? Porque muchas veces es un dolor inespecífico, a veces cuando que siempre decimos, me duelen los riñones. Cualquier molestia, por ejemplo, incluso con la menstruación, decimos, ¿me duelen los riñones? Yo alguna vez he tenido esa duda, he dicho, ¿me duele el riñón o es algo que tiene que ver con la menstruación? Lo que duele, lo que duele es la zona lumbar. Exacto. Esa es la ubicación. Luego ya hay que diferenciar si ese dolor de la zona lumbar puede venir del riñón o puede venir de cualquiera de las estructuras que hay alrededor. Si los dolores de la zona lumbar son o cólicos renales o problemas osteomusculares, problemas de contracturas o problemas de las articulaciones de la columna lumbar. La diferencia básica, aunque no siempre se cumple, es que los problemas osteomusculares empeoran con el movimiento haciendo determinados ejercicios, y el cólico al riñón duele igual se esté haciendo lo que se esté haciendo. O sea, Eso es. Hay diferentes grados, ¿verdad?, de cólicos en este caso. Bueno, sobre todo lo que es Claro, el tamaño de... pero las piedras diferente te pueden dar gravedad. un cólico al riñón, es decir, tengo muchas piedras en el riñón y eso puede derivar en un cólico, o no tiene nada que ver. O yo puedo tener piedras y por otro lado tener un cólico. El cólico es cuando la litiasis que está en el riñón cae al uréter y Exacto, provoca y ahí se provoca el cólico. obstrucción de la salida de No la tiene orina. por qué dar un cólico piedras si las piedras están ahí. Efectivamente, no tiene por qué dar dolor las Pero litiasis renales. esa es como la alarma, cuando se enciende Esa la es las alarma. que se pueden caer y provocar el cólico renal. Dicen que un dolor al riñón, un cólico al riñón, siempre se ha identificado con parir. Dicen que es peor Sí, que un no, parto, yo- sí. Dicen que es Yo peor que un parto. Lo puedo garantizar. Tú has parido, ¿no? Lo sabes. Bueno, eso no, pero sí, en su día es que me caí literalmente de la cama. Sí. Es que era insoportable. El dolor es muy fuerte, muy agudo, y sobre todo que aparece de repente, no sabemos qué pasa, y la gente se preocupa lógicamente. Ahí tenemos que ir corriendo a urgencias. Sí, claro. Bueno, siempre y con es un que dolor de creo este que no te tipo, queda sí. otra, porque es tan intenso Es que no el puedes dolor aguantarlo. que además Efectivamente. tienes la sensación de que va a pasar algo realmente grave. Sí, eso es. Mucha gente que se cree que le está dando un infarto, sobre todo viene acompañado de náuseas, vómitos, a la vez del dolor. ¿Hay más casos en hombres que en mujeres? O sea, ¿la mujer tiene más frecuencia de padecer de problemas renales que los Tiene hombres? algo más de frecuencia en los hombres que en las mujeres, sobre todo con la dieta, pero como ya la dieta es bastante equilibrada, es bastante parecida en los dos, pues todos esos porcentajes Se han siempre igualado. se están igualando. Se han igualado. Bueno, en este caso, cuando tienes un cólico importante, lo primero que te ponen es por una medicación que ahora no recuerdo exactamente cuál es, que en principio te alivia totalmente el dolor, y luego hay que expulsar esa piedra, Eso es. que hay varias formas de hacerlo. Sí, bueno, expulsarla, solo hay expulsarla, luego si no hay que tratarla. Vale. ¿Y cómo La- la tratáis? Porque hay muchas técnicas ahora nuevas. que antes no existían. Si hay que hacer cirugía, ya las cirugías son endoscópicas, ya no hace falta cirugía abierta, es todo mínimamente invasivo. Eso no quita que sean cirugías y A que eso me tengan sus refería. complicaciones. Y se puede inicialmente, si la litiasis está en un sitio adecuado, se pueden intentar las ondas de choque, que son la litotricia por golpecitos, lo que llaman habitualmente la bañera. ¿Y eso cómo se hace? Pues la bañera se tumba en una camilla y Sí. con rayos localizas la piedra y el aparato coloca como una almohadilla que va dando golpecitos en la ubicación donde está la litiasis y se va rompiendo poco a poco. Donde mejor funciona son en las litiasis renales, cuando están en el riñón, es donde mejor funciona. Pero ya si se ha movido es más complicado. Ya es más complicado porque ya el principio por el que actúa la litotricia extracorpórea ya no es el mismo, porque necesita una cámara de líquido para que transmita las ondas de choque, y en el uréter es menos. Y doctor, ¿un problema de litiasis continuada puede llevar incluso a perder el riñón? Ya es raro, pero una litiasis ureteral que no se trata y que pasa el tiempo puede hacer que la pérdida de la O sea, unidad pero es renal. importante que acudamos Sí, sí. al médico. Doctor, nos llama María de Cuenca. Dice que su marido, me va a ayudar a transcribir lo que tiene su marido si no lo digo bien. Dice que su marido tiene glomerulonefritis. Eso es un problema nefrológico. Eso es lo que hablábamos de la diferencia eso es que el glomérulo, que es, digamos, la unidad funcional del riñón, la que filtra la sangre y se queda con la suciedad por un lado y por el otro con la sangre limpia, tiene algún tipo de problema. Vale, nos pregunta a qué se debe y qué pronóstico tiene y si es crónico o no.
Las glomerulonefritis es probablemente una de las enfermedades que más etiología se puede encontrar. Hay que hacer normalmente, para saber qué es lo que le puede estar pasando al riñón, hay que hacer una biopsia renal y ver qué puede estar atacando a ese glomérulo, esa unidad funcional. Pero muchas veces son autoinmunes, las propias defensas del cuerpo las que atacan el glomérulo, o medicamentosas también. Y eso se puede convertir en una enfermedad crónica. Y puede afectar a una enfermedad, una afectación renal. Sí, Incluso Si llevar no una se- insuficiencia renal. sí. Si no se trata, entiendo. Si no se trata, lo que pasa es que el tratamiento suele ser crónico a largo plazo. Ya. Hasta Bueno, ahí. pues ya sabes, María. Bueno, ¿Y es habitual? Eso es el campo del nefrólogo. Del nefrólogo. Puro Nefrólogo. nefrólogo. ¿Y es habitual este tipo de Las patologías? glomerulonefritis no son tan habituales, por ejemplo, como el cólico al riñón. Como el cólico o al como las riñón. Y infecciones. es una enfermedad, has dicho, autoinmune incluso. Hay veces que sí, hay veces, Hay veces que tiene que- causa autoinmune. que la Las causa propias autoinmune. defensas del cuerpo son las que atacan Ya, al glomérulo. Bueno, pasamos de las piedras del riñón a las infecciones renales. Doctor. Pues las infecciones renales son sobre ¿Eso es todo... verdad lo de tienes una infección de orina, tienes que cuidarla, no ves que te pasa al riñón, o es un mito? No, eso es cierto. La forma más frecuente de llegar a una infección renal, a lo que se llama una pielonefritis, es que una infección en la vejiga, una cistitis de las de toda la vida, De repetición, que las se mujeres a veces las tenemos así. O no se trata Eso es. directamente porque se pasan los síntomas y evoluciona a lo largo de los días con fiebre y dolor lumbar. Eso es porque el patógeno ha ido progresando y al final ha colonizado el riñón. O sea, que sube, como dicen. En los hombres es más raro porque las infecciones de orina en los hombres son diferentes que en las mujeres. No existe no es una cistitis como tal, sino que lo que tenemos los hombres son las prostatitis. Se infecta es. directamente la próstata. Entonces, habitualmente las bacterias están tan cómodas, por así decirlo, en la zona de la próstata, que no suelen evolucionar más para arriba. Las pielonefritis que se dan en los hombres es porque el patógeno o la bacteria llega a través de la sangre y coloniza el riñón. Pero en la mujer sí que es más frecuente, por eso es importante, y eso se lo decimos a nuestras espectadoras, que a veces tienen esos síntomas de infección y no los tratan, y hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que intentar, cuando alguien tiene molestias al orinar, lo ideal es lo primero intentar hacer un cultivo de orina. Y Eso luego ya, es. si es necesario, dar tratamiento. Con la tira ya se ve rápidamente y luego después hace el cultivo. Si se puede, Para ver el nombre de la bacteria. si se puede, lo ideal es hacer un cultivo Exacto. de inicio, porque así ya sabemos, antes de poner ningún antibiótico, ¿Qué qué bacteria patógeno es? lo está produciendo. Exactamente. Porque claro, una infección de repetición, una cistitis de repetición que no se cura, al final puede afectar al riñón y podemos tener un problema mucho más importante. Bueno, una Doctor. cistitis de repetición, a lo primero que va a afectar es a la vejiga, Eso y es. eso sí que ahora han salido cosas que van bastante Hay bien. vacunas incluso. Hay vacunas para las infecciones de repetición y suelen mejorar bastante. Pero lo primero con las infecciones de repetición es ver si hay alguna causa de esa infección. Exacto. Doctor, me traslada otro mito, yo no sé si esto es cierto o no. ¿Las infecciones de orina en las personas mayores pueden provocar también la pérdida de memoria o no tiene nada que ver? No es así exactamente. Las infecciones de orina en la gente mayor lo que tienen son síntomas diferentes, se llaman síntomas atípicos. Lo que suele provocar es un bajo nivel de conciencia, un deterioro Bajo nivel de cognitivo, conciencia. no que pierdan la memoria, sino que Sí, están... porque se quedan un poco como Aturdidos. perdidos, aturdidos. Efectivamente, sí. eso es. Y entonces ahí Aturdidos. es cuando hay veces que no van ni con síntomas ni van con fiebre, sino que directamente provocan ese bajo nivel de Que conciencia. esos síntomas son los que delatan que hay una infección de Efectivamente, orina. eso ¿Y eso es. por qué ocurre? Simplemente por Porque hay muchas veces que la gente mayor o no se queja, no dice que le está molestando y directamente la Eso fiebre es. que produce la infección bacteriana le acaba provocando ese bajo nivel de Y conciencia. doctor, y cada vez escuchamos más casos de me hicieron una ecografía o, por ejemplo, tuve un accidente, fui a hacerme una ecografía y tenía un tumorcillo en el riñón. Eso es bastante habitual. Bastante habitual. Sí, la popularización de la ecografía como método diagnóstico inocuo, que no tiene ningún tipo de efecto adverso, desde hace 30, 40 años, lo que ha provocado es que haya un aumento en el diagnóstico de cánceres o de tumores que hubiesen pasado desapercibidos porque no hubiesen dado ninguna clínica. Eso se llama incidentaloma, que es un hallazgo de forma incidental. Entonces, en concreto en los tumores renales es bastante habitual porque es un órgano muy accesible a la ecografía y que las lesiones son ¿Y bastante notas obvias. síntomas? No, los tumores No sé. renales, salvo cuando ya Están muy avanzados, han progresado mucho, habitualmente no dan ningún tipo de síntoma. Eso nos Bueno, gusta menos. pues Eso nos gusta menos. Esto nos sí. gusta por menos, doctor. eso es importante acudir de vez en cuando al médico, hacerse pruebas Sí. analíticas, ecográficas y, por supuesto, estar siempre al día, porque el cuerpo es necesario para seguir funcionando Desde luego. y no tener que alicatarlo de vez en cuando. Muchas gracias, doctor Álvarez, Luis Álvarez, urologo del HMI. Muchas gracias. Un placer. Más vale prevenir siempre que curar, doctor. Exacto. Continúa.